Semana a semana, el sábado nos encuentra como un recordatorio enviado de Dios para enseñarnos claramente acerca de la creación y la redención en Cristo Jesús y para mostrarse así entendida como la señal de Dios para su pueblo, la señal de la justicia que viene por la fe. Bienvenido a la lección número 10 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este comentario de la lección de la Escuela Sabática, que en esta ocasión nos regala la preciosa oportunidad de estudiar, indagar en las Sagradas Escrituras acerca del mensaje que Dios ha dejado para nosotros semana a semana como un continuo recordatorio en el día de reposo de Dios, en el día sábado. ¿Qué significa el sábado en relación con la creación de la humanidad y todo cuanto existe? La redención en Cristo Jesús. ¿Y qué nos enseña el sábado cuando lo entendemos como el mensaje de Dios, de la justicia por la fe, como señal de Dios para su pueblo? La señal entre Dios y su pueblo, el sello de la justicia que viene solamente por la fe. Así que en el nombre del Señor queremos invitarles a orar para que de esta manera, siendo todos bienvenidos y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, podamos tener un estudio dirigido por nuestro Espíritu Santo. Oramos. Padre Celestial, Señor y Dios, en el nombre precioso, bendito de Cristo Jesús, venimos, Padre, delante de ti, pidiéndote solamente en los méritos santos, completos y perfectos de Cristo, que cumplas tu promesa, Señor. Aquella, Padre, de la cual nos hablaste, de enviar tu Santo Espíritu a nosotros, para así, Señor, ser dirigidos en mente y corazón al conocimiento de toda verdad en Cristo. Te pedimos, Padre, que al contemplar a Cristo en tu santa palabra, podamos también ser transformados por el poder de tu Espíritu, de gloria en gloria, a la imagen de aquel Señor Cristo que contemplamos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes han podido notar, lamentablemente estamos padeciendo de una fuerte congestión nasal, que eso hace que nuestra voz se vea un poquito distorsionada, quizá un poco más opaca, pero bueno, teníamos dos opciones: sencillamente disculparnos con ustedes por la no realización de este acostumbrado comentario a la lección de la Escuela Sabática, o en el nombre del Señor Jesucristo ir adelante y hacerlo a pesar de nuestra fuerte congestión nasal. Pero en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, estamos todos bien en casa y honramos al Señor por su bondad para con nosotros. Pensábamos que habíamos contraído COVID, pero el Señor ha sido bueno. Aparentemente ha sido solamente síntomas de una fuerte gripe, pero estamos bien para la gloria del Señor. Así que bueno, vamos entonces adelante a la Escritura para que el Señor nos muestre su enseñanza acerca del día sábado. En primer lugar, vamos por favor a trasladarnos a la Escritura
en donde aparece el relato de la creación para nosotros. Génesis capítulo número 1, y vamos a leer especialmente la creación del ser humano allí en Génesis capítulo número 1, versículo 26 en adelante. Dice la escritura lo siguiente, fíjate esto. Entonces dijo Dios. ¿En qué momento del relato de la creación Dios aparece hablando consigo mismo? Y esto es algo muy, pero muy interesante, que desde la época siguiente a la época apostólica, la época conocida como la época de los apologistas griegos y la formación de la doctrina cristiana por medio de los llamados padres apostólicos que crearán toda la arquitectura de la teología occidental, que en algunos lugares se apega a la Biblia, pero en otros, producto de la mezcla con la filosofía, lo que hace es lamentablemente distorsionar el mensaje bíblico. Lo importante es que desde la época de los apologistas griegos, por ejemplo, Justino Mártir, la interpretación de versículos como Génesis 1:26, en donde Dios parece hablar consigo mismo, se daba ya y se ofrecía a los lectores como una evidencia del carácter plural de la deidad que consulta entre ella misma el plan para la creación del hombre. Aquí vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consultándose a sí mismo, uniéndose en el propósito maravilloso de crear sobre la faz de la tierra, atención, no en cualquier momento, sino en el momento exacto cuando todo, absolutamente todo estaba terminado, cuando solamente faltaba coronar la creación de Dios con la presencia de una criatura que pudiese ser bendecida con los atributos divinos de pensar y obrar en conformidad con la voluntad e imagen de Dios mismo. En este momento dice Dios, hablando hacia sí mismo, consultándose entre los miembros de la deidad: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice el texto de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Atención, esto es muy, pero muy importante. Y señoree, dice el texto, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Atención, ¿qué significa que Dios haya creado al ser humano cuando ya todo estaba hecho? Y después del hombre no hay nada más en el relato de la creación, sino la aparición de la dádiva del día de reposo, la dádiva del sábado para el hombre recién creado, como lo último que Dios hace durante el sexto día de su creación. ¿Por qué razón ese orden de eventos? Señoras y señores, es absolutamente claro en las Escrituras que Dios crea al hombre ya cuando todo está hecho, para que todo lo que Dios le da al hombre sea resultado, producto solamente de la obra de Dios, de su gracia. Dios no consultó al ser humano para crear absolutamente nada. Dios no consultó al ser humano para crearlo a él mismo. Dios no le consultó previamente al ser humano, pensado quizá en la forma existente de un alma incorpórea, como en la mitología y la filosofía griega, antes de crearlo. No. La decisión de crear al hombre es la decisión unilateral tomada en el Concilio de Paz, tomada como parte del pacto eterno entre los miembros de la deidad, principalmente el Padre y Jesucristo. La creación del hombre es la decisión unilateral del pacto eterno de poner en esta tierra una criatura a la semejanza divina que tenía como sustituto y garante al mismísimo Hijo de Dios,
en caso de que esta nueva criatura fuese tentada y vencida por el enemigo de Dios, Satanás. Y esto es demasiado importante que nosotros lo comprendamos. El ser humano no tiene vida previamente siendo consultado o cooperando en la decisión de vida de parte de Dios. No, el ser humano está vivo, es creado y existe como resultado de una decisión unilateral tomada por los miembros de la deidad. Es Dios el que inicia, es Dios el que quiere hacerlo, es Dios el que lo hace. Pero atención, esto no significa que como el ser humano y su creación es el resultado de una decisión unilateral en donde el hombre no participa, sino los miembros de la misma deidad, esto no significa que el ser humano haya sido diseñado, pensado o creado sin libertad de elección, sin libre albedrío. Atención. Dios decide crear al hombre sin consultarlo. Es una decisión unilateral de la deidad, su creación, pero el hombre es creado como un agente moral libre. El hombre es dotado con la capacidad de escoger, desarrollar un carácter justo a la semejanza divina o renunciar al privilegio de la vida que le fue otorgada por Dios, haciendo exactamente lo que Dios le prohibirá hacer, renunciando al privilegio de la vida y escogiendo la muerte eterna, el dejar de existir. ¿Se da cuenta lo interesante que esto es? En otras palabras, por creación entendemos que la vida del hombre no es resultado de un alcance, de un logro, de una cooperación humana. La vida es una dádiva, es un regalo. La obtenemos por gracia, como resultado de la decisión unilateral del pacto eterno de colocar en la tierra una criatura a la semejanza divina, con garante y sustituto. La creación del hombre es un privilegio, es un regalo. La vida del hombre en la tierra es solamente resultado de la sola gracia de Dios. Ahora nota esto. Si el hombre anhela permanecer en la vida, puesto que no fue creado con inmortalidad inherente a su existencia, inmortalidad incondicional, sino que fue creado para vivir, participando, extendiendo su mano y comiendo del árbol de la vida en sumisión obediente a la voluntad de Dios, su creador, entonces entendemos que el hombre no hace nada para estar vivo, pero elige permanecer en la vida sometiéndose por medio de la fe en obediencia voluntaria al Creador, que le ha dicho que es su Creador y le ha indicado como expresión concreta de la libertad humana lo que puede comer y lo que no debe comer, a menos que desee perder el don, la dádiva, el regalo de la vida y inmiscuirse, sumergirse en la muerte eterna, es decir, en el renunciar a la existencia de gracia que Dios le había dado al hombre. Así entendemos la creación del ser humano. Así que, en conclusión, todo lo que el hombre puede hacer no tiene nada que ver con ganar la vida o la existencia. Todo lo que el hombre puede hacer es, por medio de la fe, someterse voluntaria y amorosamente a su Creador y permanecer en la vida que Dios le ha dado, obedeciendo al Creador y no comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Haciendo esto, entonces el hombre, creado a la imagen de Dios,
mientras más existiera, más reflejaría la imagen y la gloria de su Creador por los siglos de los siglos. Hasta que, atención, no sabemos después de cuánto tiempo, pero hasta que, después de haber sido probado o sometido a prueba por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre, después de haber sido probado y habiendo vencido sobre las tentaciones del enemigo de Dios, el hombre fuese hecho uno con la familia del cielo para habitar ya no en un pedazo de cielo, es decir, en el jardín del Edén, aquí en la tierra, sino habiendo sido hecho uno con la familia celestial, el hombre moraría en las mansiones eternas, las mismas mansiones que fueron abandonadas por los ángeles desleales cuando la rebelión satánica dio inicio en el reino celestial. He allí el plan sublime, perfecto, maravilloso de Dios para la creación del ser humano. Ahora notemos esto. Es muy importante, antes de partir de este punto al otro, es muy importante concluir lo siguiente. Cuando Dios entonces le da el sábado al ser humano, no le está dando el sábado al principio de la creación, para que el hombre repose y luego se ponga a trabajar con Dios creando la tierra. No, cooperando con Dios, no. El sábado es una dádiva que aparece al final de la creación para que la vida del hombre empiece contemplando a su Creador, que entra en su santo reposo, tras lo cual lo apartará para que el hombre pueda entrar en el reposo de Dios, habiendo previamente contemplado a Dios, imitándolo, aprendiendo a contemplar su gloria, para que mientras más contemple a su Señor, más gloria refleje de su Creador. De eso se trata. El sábado entonces es un regalo, es una muestra de que el hombre existe por la sola gracia de Dios, pero como agente moral libre puede elegir permanecer en la vida o renunciar a la vida que ha tenido de parte de Dios. De esta manera entonces, comprendiendo esto, queridos hermanos y amigos, nosotros podemos concluir con toda seguridad, antes de movernos al siguiente punto, que el hombre en el ámbito de su libertad, de su libre albedrío, no puede elegir, no puede hacer nada, no puede cooperar, no puede poner un granito en la obtención de la vida. No, señor. La vida le es dada, unilateralmente decidida por la deidad, por la sola gracia de Dios. La vida no es para que el hombre la obtenga, la logre, la tenga por medio de algún esfuerzo o cooperación humana. No, señor. La vida es solo gracia, es solo dádiva, es solo regalo. Pero permanecer en la vida, allí sí implica la decisión que pertenece al ámbito de la voluntad o del libre albedrío con el cual el hombre fue dotado. De esto se trata la creación del hombre, su prueba en el árbol de la vida y la dádiva del sábado al final de la creación para que el hombre entienda la sola gracia de Dios. Ahora nota esto. Este es el motivo teológico del sábado en su aparición en Éxodo capítulo número 20. ¿Recuerdas? Acuérdate del día sábado para santificarlo. No harás en él. Mira esto, mira qué interesante, qué maravilloso. Dios manda no hacer. Dios manda cesar. El mandato de Dios para el sábado es no hacer. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, y esto aparece en cada uno de la manifestación de reposo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nota el año séptimo de cada ciclo de 7 años. El hombre, el pueblo de Israel, no puede sembrar la tierra, sino solamente cosechará
lo que Dios en su poder y gracia le dé de solo la tierra. Que la tierra sola, por voluntad y poder de Dios, sostenga al pueblo de Israel durante el 7º año de un ciclo de 7. Y en el año jubileo, es decir, el séptimo ciclo, mejor dicho, el 7º año después de un séptimo o séptuple ciclos de 7, el año número 50, entonces el ser humano, en medio del pueblo de Israel, no solamente no sembraría la tierra, sino que la tierra que había sido comprada por precio, por dinero, o los esclavos que por dinero se hubiesen vendido a sus patrones, en ese día salían a la libertad. Y la tierra que había sido comprada por dinero volvía y regresaba a la posesión de su poseedor original. Pregunto, ¿qué es lo que Dios en la Biblia está queriendo enseñar con eso? Lo que está queriendo enseñar con el sábado y con las manifestaciones del cesar, del no hacer, del no sembrar, del no trabajar, es enseñarle al pueblo que la tierra y todo lo que en ella existe es de Dios, que Dios es el que sustenta, que Dios es el creador y el proveedor del alimento, que no es la obra humana la que nos sustenta, es la obra divina. Y esa obra, el hacer de Dios, el ser sustentado por Dios, el obrar de Dios, el poder de Dios, se celebra cada sábado. Cuando usted reposa en sábado y usted obedece al mandamiento de cesar, de no hacer, usted le está diciendo a la creación entera: yo no vivo por lo que gano, yo no vivo por lo que trabajo, yo no vivo por mis fuerzas, yo vivo en absoluta dependencia del Dios eterno, y por eso ceso para contemplar cómo Él obra. Por eso ceso para contemplar su obra creadora, sustentadora y santificadora. Por eso ceso para que en el sustento de Dios mis manos no manchen su obra perfecta, sino que reposo y ceso porque su obra de gracia, de creación, de sustentación, de santificación es obra perfecta para mí, y todo lo tengo en Cristo. Desde mi creación, desde mi santificación, desde mi sustento, desde mi justificación, hasta mi glorificación, mi crecimiento, todo viene de Dios, y celebro su obra, no haciendo yo ninguna. Yo reposo para disfrutar de su sustento y deleitarme en su reposo. Ese es el mensaje del día sábado. Ahora nota esto. En aquella ocasión, cuando el sábado aparece, no en Éxodo, sino en Deuteronomio capítulo número 5. Vamos a leerlo porque es bien importante. Deuteronomio capítulo número 5. Cuando el sábado aparece, o mejor dicho, cuando la repetición del decálogo ocurre entre el pueblo que estaba en las fronteras del río Jordán antes de pasar a la tierra prometida, cuando la repetición del decálogo ocurre en esta Mishneh Torah, en la repetición de la ley, o el Deuteronomos, es decir, la ley por segunda vez dada, ¿ok? Aquí encontramos en Deuteronomio capítulo número 5, versículo 15, un nuevo motivo teológico para celebrar, apartar y observar el día sábado. Mira esto. Ya no aparece aquí el acuérdate basado en el evento de la creación. No, ahora aparece aquí el acuérdate en relación con la esclavitud egipcia y la liberación de esa nación. Mira lo que dice Deuteronomio 5, versículo número 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que el sábado, en esta aparición de la repetición de la ley, aparece construido sobre el motivo teológico de la redención, de la liberación, del éxodo del pueblo de Egipto. La pregunta es, ¿cómo fue liberado
el pueblo en la redención que ocurrió en Egipto. ¿Cómo fue liberado el pueblo? Mira esto, te hago una pregunta. Aquellos primogénitos que, por ejemplo, tenían menos de quizá 12, 10 años de edad, que no tenían la capacidad ni discernimiento para tomar una decisión como señores de su casa, sino que se amparaban y dependían totalmente de lo que sus padres eligieran hacer con respecto a la señal que Dios a través de Moisés le había informado de poner en el dintel de la puerta la sangre del cordero de la Pascua, en aquella noche en que el ángel de la muerte, pasando por todo Egipto, daría muerte a todo primogénito. Te hago una pregunta. Estos niños que fueron liberados en el Éxodo, cuyas casas fueron pasadas por alto en el día en que el ángel de la muerte visitó a todo Egipto, pregunto, ¿estos niños estuvieron en la capacidad de vivir y salir librados de Egipto por alguna contribución, por alguna cooperación con Dios? No. La redención que ocurre por medio de la sangre de Cristo, atención por favor, atención con lo que vamos a decir. La redención que ocurre en la sangre de Cristo Jesús es una redención que ocurre gracias no a la fe mía o suya. En primer lugar, la redención en Cristo ocurre gracias, en primer lugar, a la fe de otro. ¿Quién es ese otro? Lo dice en cada una de sus exposiciones de la justicia por la fe el apóstol Pablo. Gracias a la fe o fidelidad de Cristo. La justificación ocurre en Cristo, en la redención que es en Cristo, por medio de la fe de Cristo, por medio de la fidelidad de Cristo, por medio de quien Dios manifestó su justicia en este tiempo, para mostrarse el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, por supuesto, la redención implica que pongamos fe como respuesta a la obra de la redención obrada por Cristo en la cruz. Pero atención con esto. La redención, como lo vamos a leer en Romanos, por favor, vamos allá. Romanos, capítulo número 3. La redención, según lo testifica Romanos, capítulo número 3, versículos 21 al 24. Esta redención ocurre en Cristo. Es la redención que ocurre en la manifestación histórica, objetiva, de la aparición de Cristo en la tierra y el evento que Cristo lleva a cabo en su muerte de cruz y en su bendita resurrección de la muerte. La redención es en Cristo. Así que cuando usted y yo ejercemos fe en Cristo como nuestro Redentor, estamos ejerciendo fe en algo que ya sucedió, en un hecho que se consumó. En Cristo, en su cruz y en su resurrección se obró nuestra redención. Por su muerte y resurrección, Cristo restauró a toda la humanidad al favor de Dios. Porque en el día y la hora que Cristo hizo eso, usted y yo no existíamos. Usted y yo no estábamos al pie de la cruz cooperando con nuestra redención. Usted y yo no estábamos allí. Cuando nosotros éramos pecadores y malos, Dios murió por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Haciendo qué cosa? No tomándoles en cuenta. Es exactamente la misma palabra que en el capítulo 4 de Romanos se traduce logizomai, como imputando. Es decir, en la cruz Dios no le estaba imputando al mundo, a los hombres del mundo, sus pecados, sino que los estaba pasando por alto, por la fe de otro, por la fe de Cristo, por su fidelidad.
Y entonces entendemos que cuando éramos malos, cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos, Él nos reconcilió, Él nos dio vida, Él nos perdonó, Él nos justificó, Él nos redimió en Cristo. Antes de que usted y yo pudiésemos llegar a la cruz en agradecido reconocimiento por medio de la confesión y la fe para aceptar la redención. Antes de todo eso, la fe de Cristo obró la redención. Y es lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante. Leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Versículo 22, leo. Versión Reina Valera del 60. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Permítanme decirles con todo respeto que esto no es lo que dice el texto griego original. El texto griego en su idioma original, Nuevo Testamento, no dice la fe en Jesucristo. El Nuevo Testamento en el idioma griego dice la justicia de Dios por medio de la fe, episteos, Christu, Jesús Christu, es decir, por medio de la fe de Jesús, episteos Jesús Christu, por medio de la fe de Cristo, por medio de su fidelidad y de su fe. No por medio de nuestra fe es la redención de Romanos capítulo 3, 21 en adelante, sino por la fe de Cristo, quien obra histórica y objetiva legalmente nuestra redención en la cruz y en su resurrección, para que cuando lleguemos a ella, cuando lleguemos delante de la cruz, no sea para añadir ni para cooperar, no sea, querido hermano, como Dios si hubiese creado al ser humano en el primer día de la semana, para que el hombre cooperara con Dios en la creación del mundo. No. Cuando llegamos a la cruz, llegamos como el hombre a su existencia en el último día de la creación, solamente para recibir el día sábado. Cuando llegamos al pie de la cruz, no llegamos para cooperar, no llegamos para aportar, llegamos para recibir una redención que está completa, perfecta, obrada por la fe de Cristo en su muerte de cruz y en su resurrección, para que cuando yo llegue entienda que soy redimido desde antes de nacer, desde antes de existir, en una redención que está completa y que solamente la recibo por la sola gracia de Dios, porque Dios, como decisión unilateral del pacto eterno, decidió por medio de su Hijo salvarme, aun cuando yo ni siquiera existía. Pero, atención, de la misma manera en la que Adán, cuando fue creado, recibió la vida por la sola gracia y decisión unilateral del Creador, pero era libre para permanecer en la vida o rechazarla comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. De la misma manera, el ser humano que no contribuye a la redención que fue obrada históricamente, legalmente, objetivamente, por medio de la fe de Cristo en su muerte de cruz y en su resurrección, atención, el ser humano aún así, aunque no aporte, aunque no contribuya, aunque sencillamente reciba la redención obrada por Cristo, el ser humano es un agente moral libre que puede elegir permanecer en la redención que ha tenido por Cristo desde antes de nacer, o puede elegir rechazar la redención que ya era suya por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? De la misma manera como en la creación, también en la redención, el hombre solamente puede elegir salir de los beneficios del pacto eterno. No puede entrar.
porque Dios lo introdujo a los beneficios del pacto eterno desde antes de que la tierra fuese fundada. ¿Te das cuenta? El hombre puede salir de la vida, el hombre puede salir de la redención, pero entrar ya es una decisión unilateral del Creador y del Redentor, que así como la creación la obró históricamente por medio de la fe de otro, por medio de la fe de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que cuando yo creo, cuando yo tengo fe en Cristo, yo sencillamente estoy cediendo, estoy consintiendo, sencillamente no me estoy oponiendo, no me estoy resistiendo al amor manifestado en la cruz que me atrae por amor a Cristo. Y al no resistirme, Dios me muestra su plan, me muestra la realidad histórica de mi salvación, de mi redención, para que la fe solamente sea la respuesta adecuada a todo lo que Dios ya ha hecho por mí, para que la salvación sea motivo de agradecimiento y no de incertidumbre ni ansiedad a ver qué es lo que nosotros tenemos que aportar o contribuir. De eso se trata. Ahora bien, vamos entonces a hacer algo muy interesante en los minutos que nos quedan. De acuerdo con el motivo de la liberación que aparece en Deuteronomio capítulo número 5, como motivo teológico para observar el día sábado, reposo de Dios, nosotros pudiésemos preguntarnos lo siguiente. Mira esto. De acuerdo a Deuteronomio capítulo número 5, Dios, por medio de su poder, por medio de su brazo poderoso, sacó a Israel de Egipto y les dio el motivo de la observancia del sábado por medio de esa redención. Gracias a esa redención. Ahora bien, ¿sabe usted cómo se dice Egipto en hebreo? Egipto en el idioma hebreo se dice Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Mitzrayim en hebreo? Es literalmente el sustantivo plural para angustia. Egipto significa en hebreo angustias. Ahora bien, la redención por medio de Cristo nos quiere librar hoy, cuando disfrutamos de ella por la gracia de Dios, por medio de una fe que solo responde a su iniciativa, a su gracia, a su dádiva. La redención nos quiere librar ¿de qué angustias? Mira esto. Vamos a leer Romanos capítulo número 6. Atención. En primer lugar, la redención en Cristo nos quiere librar de la angustia que produce el pecado. Mira esto, antes de leer Romanos capítulo 6, mira la angustia que produce el pecado, la transgresión de la ley de Dios. Mira la angustia que produce el pecado. Mira dónde está. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo número 28, por favor. Capítulo número 28. Y vamos a leer desde el versículo número 65 en adelante. Recuerden que Deuteronomio 28, 65 en adelante es la culminación, la cúspide de la cumbre de un discurso en donde después de la desobediencia y transgresión de su ley, Dios iba a añadir plaga tras plaga, castigo tras castigo. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo que el pecado solamente produce angustia, produce horrendas situaciones. Y esta cúspide, la culminación de la añadidura de Dios de plaga tras plaga, es el nuevo partir a Egipto, es decir, el regresar a Egipto, nuevamente el exilio de la tierra a la que Dios les había dado. Deuteronomio 28, 65 en adelante, dice así: y ni aún entre estas naciones, es decir, el versículo 64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. ¿Te das cuenta? Esta es la cumbre, la cúspide de las plagas que Dios iba a añadir al pueblo por causa de su transgresión. ¿Cuál es la cúspide? ¿Cuál es lo último? El nuevo exilio. Dios los iba a sacar de la tierra y los iba a exiliar de nuevo. Mira cómo dice:
y ni aún entre estas naciones descansarás. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el no descanso, la angustia es por causa del pecado? Lo opuesto al descanso, la angustia, la ansiedad es por causa del pecado. Y escucha esto. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Atención. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Te das cuenta? El pecado produce una angustia, una falta de descanso, una falta de reposo, una angustia terrible, un temor de corazón y una tristeza de ojos y una tristeza de alma. Y atención, esta tristeza, esta falta de reposo, esta angustia, como dice el texto, esta tristeza de alma, atención, no es resultado lógico, natural del pecado. No solamente es resultado natural del pecado, es resultado de que por causa del pecado Dios nos entrega a eso. Dios nos entrega a la ansiedad, a la angustia, a la falta de reposo y descanso y a la tristeza de alma y desfallecimiento de ojos. Dios nos entrega. ¿Y por qué razón estamos diciendo esto? ¿Por qué razón es importante recalcar que a esta angustia a la que por causa del pecado llegamos es una angustia a la que Dios nos entrega? ¿Por qué razón? Mira esto. Cuando se produjo el cautiverio babilónico, que es el cautiverio que cumple la palabra del Deuteronomio que acabamos de leer. Cuando llegamos al cautiverio babilónico, mira cómo aparece retratado o descrito este acontecimiento en la Biblia. Atención. Daniel capítulo número 1, versículos 1 y 2. Atención. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2. Atención. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es Dios el que por causa de la transgresión y el pecado entrega al pueblo, al cautiverio babilónico? Entrega al pueblo al reinado de Babilonia sobre ellos. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Fíjate esto. Porque cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo número 1, nosotros, con la finalidad de descubrir el origen de la gentilidad, con la finalidad de descubrir el origen de las naciones ajenas y extranjeras al pacto de la promesa, con la finalidad de descubrir el origen de las naciones que no son Israel, nosotros necesitamos comprender que en Romanos capítulo número 1, desde el versículo número 18 en adelante, se nos retrata, se nos describe la historia del ser humano que Dios creó, la historia de Adán, cuando en las personas de sus descendientes, los descendientes de Adán, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias ni gloria. Y entonces a este ser humano que había conocido a Dios, pero que no le glorificó como Dios, ¿qué hizo Dios? Oh, mira el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Atención, el verbo entregó en Romanos capítulo 1, versículo 24, es el mismo verbo griego que aparece en la versión griega del Antiguo Testamento en Daniel capítulo 1, versículo 2. En otras palabras, de la misma manera en que Dios entregó a Judá en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de la misma manera a quienes conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, Dios los entregó en las manos de un horrendo señor para que se apoderara y enseñorease de ellos. ¿Quién es ese señor? Mira esto. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escucha. En las concupiscencias de sus corazones. Y vuelve a aparecer en el versículo número 26. Escucha.
De nuevo el mismo verbo de Daniel capítulo 1 versículo 2 en la versión Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Escucha, versículo 26. Por esto Dios los entregó. ¿A quiénes? A los que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Escucha, por esto Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién se enseñoreó sobre quien debía ser señor de la creación? ¿Quién se enseñoreó sobre el hombre que fue creado como señor de la creación? ¿Quién se enseñoreó? Se enseñoreó el diablo por medio de pasiones a las cuales Dios entregó a quienes no le glorificaron como Dios, habiéndolo previamente conocido. ¿Te das cuenta? Y esto es demasiado importante. ¿Por qué razón? Atención. Porque cuando vamos a Romanos capítulo número 5, antes de entrar en Romanos capítulo 6 y culminar este comentario, nota esto. Cuando vamos a Romanos capítulo número 5, mira lo que dice el texto en el versículo número 20 y 21. Atención. Romanos 5, versículos 20 y 21. Dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y a continuación con lo que viene, a continuación, versículo número 21, mucha atención. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es muy importante que lo analicemos. Mira esto. Aquí aparecen dos protagonistas. El reinado del pecado y el reinado de la gracia. De acuerdo con el texto, atención, el pecado reina como protagonista. ¿Para qué cosa? ¿Cuál es la finalidad del reino del pecado? ¿Cuál es el resultado del reino del pecado? El resultado o finalidad del reino del pecado es la muerte. ¿Ok? Ahora mira, el otro protagonista, el reino de la gracia. ¿Cuál es el resultado o finalidad del reino de la gracia? La vida eterna. ¿Ok? Ahora mira esto. En este lado de la gracia, a la gracia como protagonista que reina para vida eterna como resultado, se nos regala en el versículo cuál es el instrumento del reinado de la gracia. ¿Cuál es el instrumento por medio del cual la gracia reina para vida eterna? La justicia. ¿Te das cuenta? La justicia. Entonces, el texto dice así: protagonista, el reino de gracia. ¿Reina para qué? Para vida eterna. ¿Por medio de qué instrumento? Por medio de la justicia. ¿Te das cuenta? Pero de este lado, el reino del pecado, el texto nos dice: el pecado como protagonista reina ¿para qué? Para muerte. ¿Pero cuál es su instrumento? El texto en el versículo 21 no nos dice cuál es el instrumento por medio del cual el pecado ejerce su reino para muerte. No nos da esa. No nos da el texto el instrumento del pecado. Para eso se escribe Romanos 6 al 8. Para que habiéndose nos dado el instrumento del reino del pecado para muerte, entonces Romanos 6 al 8 trata del remedio de Dios contra ese instrumento del reinado del pecado, para mostrarnos que Dios quiere liberarnos también de eso. ¿Y cuál es el instrumento por medio del cual el pecado reina para muerte? El capítulo 6 nos lo va a decir. Vamos a ver. Capítulo 6, versículo número 11 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante. Estoy leyendo sencillamente la conclusión de los primeros versículos del 6. Atención, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, atención, aquí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Atención, aquí viene el instrumento del pecado.
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está. A eso mismo que Dios entregó a quienes, habiéndolo conocido como Dios, no le glorificaron como a Dios, a esas pasiones a quienes Dios nos entregó como historia humana, después de que el primer hombre y la primera mujer no le glorificaron como a Dios, y Dios entregó a la humanidad al dominio de las pasiones desordenadas. De ese dominio de las pasiones y concupiscencias, Dios en Cristo nos libra, nos rescata, nos redime, para que el pecado, gracias a la redención en Cristo, no nos mantenga dominados y ya no se enseñoree sobre nosotros, sino que Dios nos libere de la angustia que produce el pecado. ¿Cómo? Librándonos del dominio y señorío de las pasiones, dándonos el poder por medio de Cristo para ser librados de ellas. Porque en Cristo Jesús Dios condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que nosotros, los que somos de Cristo, crucifiquemos juntamente con Cristo la carne con sus deseos y pasiones. Y Dios nos libra del pecado como principal causa de angustia. ¿Te das cuenta? Y finalmente, ¿de qué más nos quiere librar el Señor por medio de la redención en Cristo? El Señor nos quiere librar, y para eso se escribió Romanos capítulo número 7. Atención, el Señor nos quiere librar del señorío del pecado por medio de la ley. ¿Cómo es eso? Repito. El Señor nos quiere librar del señorío del pecado que ha tomado ocasión por medio de la ley, abusando de la ley, usando la ley para producir otro tipo de angustia en nosotros. ¿Cuál es esa angustia? La angustia del hombre legalista que intenta por sus propios esfuerzos guardar la ley sin conseguirlo nunca, llenándose de ansiedad y desesperación porque no pudiéndose creerse redimido, se da cuenta que falla ante la ley de Dios. Y esa angustia es producida no por la ley, sino por el pecado, que tomando ocasión por el mandamiento, produce muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo nos libra el Señor de eso? Romanos capítulo 8 nos muestra que la justicia, el cumplimiento de todo lo que la ley dice para nosotros, no se hace por medio de la carne, no se hace por medio de la obra humana, no se hace por el esfuerzo humano. El cumplimiento de la ley se hace por medio de ¿qué? Vamos a ver, Romanos capítulo número 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Aquí viene el para qué. Para que la justicia de la ley se cumpliese. Nota que es Dios el que lo logra, no somos nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Nosotros, por medio de la redención, somos librados de la angustia que produce el pecado, habiendo tomado ocasión por medio de la ley para producir en nosotros angustia y ansiedad, porque estamos fallando, porque no logramos desarrollar un carácter obediente a todo lo que la ley nos manda. Y entonces viene la redención bendita y nos dice que por medio de Cristo y lo que Cristo logró en la cruz y por medio del Espíritu Santo, yo no tengo que cumplir la ley. La ley se cumple en mí por medio de Cristo y su Espíritu, de manera que el carácter perfecto que Dios anhela que yo desarrolle, no lo logro yo, lo logra Cristo por medio de su Espíritu en mí. Y esa es la justicia por medio de la fe.
Y cuando el sábado nos recuerda eso, cuando el sábado nos habla de la bendita redención, de todas nuestras angustias, del pecado y de la angustia de la imperfección que se levanta contra mí y me quiere pisar como un tirano, entonces cuando el sábado me recuerda la redención completa y perfecta en Cristo, ya lograda por mí, entonces yo puedo descansar en la promesa de Dios de que no soy yo el que tiene que lograrlo, sino que yo veo a Dios lograrlo en mí. Yo contemplo la obra de Dios haciéndolo en mí, porque es Él y no yo el que me santifica, porque es Dios el que me ha dado el sábado como señal de la justicia que viene solamente por la fe, porque Él es el Dios que dio el sábado para enseñar que es Él y no nosotros el que nos santifica. Y cuando el sábado me enseña eso, entonces el sábado se convierte en la señal externa de una maravillosa obra interna que Dios hace en nosotros. La completa liberación del pecado, la completa liberación de cualquier imperfección, la completa liberación nuestra por medio de Cristo, que a través de su Espíritu Santo nos da todo aquello que es agradable delante de los ojos de Dios. Así entendido el sábado como el sello de la justicia que viene solo por la fe, el sábado es delicia. El sábado es el sello externo de Dios de un proceso interno que es la justicia de la fe, solamente obrada por Cristo, que hace en nosotros lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Y cuando el sábado se entiende así, entonces el sábado es la señal externa de la poderosa justicia por la fe que recibimos solo por gracia, solo por medio de Cristo, solo por la fuerza poderosa del Espíritu Santo, que me enseña que no soy yo, queridos amigos, no soy yo el que lo logra, es Él. Así que en el sábado ceso de mi obra, no hago obra, porque celebro, contemplo, reafirmo, creo, dependo, me lanzo en renuncia propia, me lanzo a los brazos de mi Salvador, confiando en todo su poder para salvar, en todo su poder para cumplir lo que ha prometido, en todo su poder para guardar lo que ha prometido guardar. Descanso en reposo en las manos de mi Salvador, agradeciendo por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es, por todo lo que será. En Cristo Jesús hallamos verdadero descanso. Habiendo dicho esto y esperando que este comentario haya sido para su crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino diciéndole bendiciones. Chao, chao.